Buenas tardes, Magíster. El día de hoy le vamos a presentar el proyecto de investigación Acción en el aula, el cual tiene como tema la comprensión lectora en el proceso de enseñanza-aprendizaje en los alumnos del séptimo grado de la unidad educativa Manuel de J. Calle. Como introducción tenemos que nuestro trabajo contempla las etapas utilizadas en el proyecto anterior, el cual se enfatizó en un objetivo general, como también dando a conocer la problemática detectada en el aula con el grupo de estudiantes de séptimo grado, con un informe de exploración en dichas situaciones sobre el proceso pedagógico en la observación. Luego de haber explorado las diferentes situaciones problemáticas, encontramos las siguientes: desinterés y desmotivación por el proceso lector, poca fluidez verbal, pocas competencias lingüísticas necesarias para la comprensión lectora y la falta de la comprensión lectora en el proceso de enseñanza-aprendizaje. A continuación tenemos el informe de exploración de situaciones problemáticas en el proceso pedagógico, dando como resultado de la investigación. Como limitaciones tenemos desinterés y desmotivación del proceso lector, con insuficiencia en el no acceso al material de lectura adecuado. En las deficiencias, tener un vocabulario limitado, lo que le dificulta la comprensión del texto, y como debilidades, problemas en entender la estructura gramatical de las oraciones. En la poca fluidez verbal tenemos la insuficiencia, dificultad para participar en discusiones y debates de manera efectiva, deficiencias, problemas para expresar sus ideas y pensamientos de manera clara y coherente, y como debilidad los estudiantes presentan dificultades para mantener la atención en clase, lo que afecta su desempeño académico. 3. Pocas competencias lingüísticas necesarias para la comprensión lectora. Como insuficiencias, la poca disponibilidad de material de lectura diverso y adecuado para diferentes niveles. Deficiencia, los estudiantes pueden tener dificultades para procesar y entender textos complejos. Y debilidad, carencia de programas de apoyo para estudiantes con bajo rendimiento en lectura. En la falta de la comprensión lectora en el proceso de enseñanza-aprendizaje, como insuficiencia, la capacidad de muchos estudiantes para comprender textos está por debajo de lo esperado, lo que dificulta su aprendizaje en otras áreas. Deficiencias, métodos de enseñanza tradicionales que no promueven el análisis crítico de textos. Y en debilidad, poca capacidad para desarrollar habilidades de pensamiento crítico y analítico. Como siguiente punto tenemos el cuadro donde está la votación ponderada para seleccionar nuestra problemática de mayor peso específico, asignando 1 para la situación problemática baja y la 4 como una importancia muy alta. Entonces tenemos dentro de las problemáticas los desintereses y desmotivación por el proceso lector, poca fluidez verbal, pocas competencias lingüísticas necesarias para la comprensión lectora, y por último, falta la comprensión lectora en el proceso de enseñanza-aprendizaje, la cual nos refleja como el más alto en la observación, en la votación ponderada. Y como pregunta de la investigación, tenemos cómo incide la comprensión lectora en el proceso de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes de séptimo grado de la unidad educativa Manuel de J. Calle. Título del proyecto: Estrategias para la comprensión lectora para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes de séptimo grado de la unidad educativa Manuel de J. Calle. Problemática identificada: falta de comprensión lectora en el proceso de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes de séptimo grado de la unidad educativa Manuel de J. Calle. Revisión bibliográfica pertinente al problema. Antecedentes internacionales. Antecedentes internacionales. La aplicación de estrategias innovadoras para el abordaje de la lectura mejora significativamente la comprensión lectora de los estudiantes. Título del artículo: Análisis de las estrategias de comprensión lectora implantadas en la asignatura de Lengua y Literatura en el tercer grado de primaria en la Escuela Cristiana Nuevo Pacto del municipio de Mater durante el segundo semestre del año escolar 2019. Autores: Edwin Cruz, Melania Cuaresma y Zulema Fuentes. Año 2019. Revisión bibliográfica pertinente al problema. Antecedentes internacionales. Antecedentes internacionales. Una revisión sistema permitió identificar que muchos estudiantes tienen dificultades en la comprensión lectora debido a un inadecuado abordaje metodológico. Título del artículo: Estrategias para la comprensión lectora, una revisión de estudios en Latinoamérica. Autores: Angie Ucho, Carmen Paucar y José Quintero. Año 2023. Revisión bibliográfica pertinente al problema. Antecedentes internacionales.
Antecedentes internacionales. El diseño de una estrategia didáctica específica para la comprensión lectora evidenció resultados significativos posterior a su aplicación. Título del artículo: Estrategia didáctica basada en el aula invertida para la comprensión lectora en estudiantes del séptimo grado. Autores: Ana López Bruncajas, Gladys Mejía Maridueña, Yadira Piñera Concepción y Giselle Rodríguez Caballero. Año 2024. Revisión bibliográfica pertinente al problema. Antecedentes nacionales. Antecedentes nacionales. En este proyecto se llevó a cabo la aplicación de estrategias específicas para la comprensión lectora, identificándose resultados positivos luego de su implementación. Título del artículo: Actividades lúdicas para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes del sexto año de Educación General Básica de la Educación Educativa La Inmaculada. Autores: William Moreta y Víctor Tim. Año 2019. Revisión bibliográfica pertinente al problema. Antecedentes nacionales. Antecedentes nacionales. Las estrategias activas y motivadores propician la lectura en los estudiantes, fomentando con ello la comprensión lectora. Título del artículo: Comprensión lectora, aprendizaje significativo en los estudiantes de educación básica superior. Autores: Héctor Morante y Máximo Ramírez. Año 2024. Revisión bibliográfica pertinente al problema. Antecedentes nacionales. Antecedentes nacionales. La aplicación de estrategias didácticas es efectiva siempre y cuando tomen en cuenta la realidad contextual del aula. En este estudio se evidenció mejora en la comprensión lectora luego de la personalización de las estrategias identificadas en la literatura científica. Título del artículo: Estrategias didácticas para la comprensión lectora en el área de lengua y literatura en los estudiantes de séptimo año de la unidad educativa 25 de agosto. Autores: Nancy Matute, María Mora, Yuri Carbay y Wilber Ortiz. Año 2024. Categorías científicas y definiciones teóricas. Comprensión lectora. La comprensión lectora implica un proceso complejo que comienza con la decodificación de las palabras y continúa con el procesamiento sintáctico, la construcción de representaciones mentales y la capacidad de inferir y evaluar ideas. Niveles de comprensión lectora. Los niveles de comprensión lectora se refieren a los procesos de pensamiento que realiza la persona al momento de la lectura de un texto, que se generan progresivamente de acuerdo a lo que el lector las necesite. Aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo se refiere a la capacidad de conectar conocimientos nuevos con conocimientos previos para construir significado personal y establecer conexiones con la realidad del alumno. Estrategias didácticas. Las estrategias didácticas optimizan la adquisición de conocimientos y habilidades en los estudiantes mediante la selección y organización de recursos, actividades y métodos pedagógicos que se ajusten a las necesidades y características del grupo. Como cuarto tema tenemos planteamiento de la pregunta de investigación. Título: Estrategias para la comprensión lectora para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes de séptimo grado de la unidad educativa Manuel de J. Calle. Problema: falta de comprensión lectora en el proceso de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes de séptimo grado de la unidad educativa Manuel de J. Calle. Pregunta de investigación: ¿Cómo mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes del séptimo grado de la unidad educativa Manuel de J. Calle mediante estrategias para la lectura? Eh, Continuamos con el trabajo, pues el paso 7 es la recolección de información, instrumentos de recolección de información. Como instrumento de recolección de datos hemos utilizado el cuestionario de encuesta. La justificación, la técnica de la entrevista a través de la aplicación de un cuestionario es la forma más adecuada de abordar la recolección de información en los estudiantes, dado que su aplicación es rápida y que a través de un diseño correcto facilita el análisis e interpretación de la información. De acuerdo a Blancheri Martínez, la encuesta es una técnica de recolección de datos que implica la formulación y administración de un conjunto de preguntas a nuestra representativa de individuos con el fin de recopilar información sobre una problemática en particular. Esta técnica es ampliamente utilizada en investigación ya que permite recopilar información con rapidez y además en diseño cuantitativo. La información se sistematiza fácilmente en tablas de porcentajes. Destinatarios. Para el desarrollo de esta investigación se ha determinado que los sujetos a los que se dirigirán estos instrumentos son los estudiantes como los principalmente involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje y sus padres de familia que proporcionarán información que enriquezcan el análisis del problema. Diseño de instrumentos. Instrumento número 1, encuesta dirigida a los estudiantes. Indicaciones. Estimados estudiantes, a continuación se les va a presentar una serie de preguntas que tienen por objetivo
obtener información relevante sobre los procesos de comprensión lectora y su abordaje en las clases. Recuerde que no hay respuestas correctas o incorrectas. Por favor, lea detenidamente y conteste de manera sincera según su criterio. Aquí tenemos pues las opciones nunca, a veces, casi y siempre. Tenemos aquí 7 preguntitas para los estudiantes. El instrumento 2, esta encuesta está dirigida a los padres de familia. Indicaciones. Estimados padres de familia, a través de la siguiente, se busca obtener su apreciación del desarrollo de la comprensión lectora en sus hijos y cómo se está trabajando en clase. Recuerde que no existe respuesta correcta e incorrecta. Por favor, lea detenidamente cada pregunta y responda según se considera. Igual aquí tenemos las alternativas, pues de nunca, a veces, casi y siempre. También tenemos aquí 7 preguntas, 7 ítems. Luego tenemos el cronograma de actividades, cuando lo vamos a realizar, cuando lo vamos a hacer, el diseño de fundamentación del proyecto, el diseño de metodológico, selección y diseño de instrumentos de recolección de información, aplicación a los estudiantes, cuando se les va a aplicar a los padres de familia, la tabulación y análisis de los resultados y la elaboración del informe final. A continuación tenemos la triangulación de los resultados de acuerdo a Charles. La triangulación se establece como la combinación y de la articulación de dos o más métodos para la obtención y recolección de datos. Como consecuencia, los datos observados y datos de la entrevista se codifican y se analizan separadamente y luego se comparan, sustentados por los fundamentos teóricos, como una manera de validar los hallazgos. En este sentido, generalmente en investigación, la triangulación de resultados aparece en el apartado de discusión de resultados, en el que se comparan los hallazgos obtenidos a través de los instrumentos aplicados con el referente teórico de la investigación y se refuta o asimila postura con otros investigadores que han abordado la temática o alguna de las variables. A continuación tenemos pues el paso 8, que es el análisis de la información y elaboración de conclusiones, análisis e interpretación de resultados. Posterior a la aplicación de los instrumentos a los diferentes sujetos, se ha considerado en el diseño de este proyecto, se llevará a cabo el análisis e interpretación de resultados. Para esto se empleará la herramienta Excel, que permite aplicar fácilmente procedimientos estadísticos básicos necesarios para la observación de tablas de frecuencias y gráficos porcentuales. Análisis cuantitativo. El proceso de análisis cuantitativo responde al análisis numérico de las respuestas a las diferentes preguntas de la encuesta, que permitirá establecer porcentajes, frecuencias y gráficos para facilitar la exposición de resultados a los lectores. De esta manera, por ejemplo, este procedimiento permitirá señalar cuál es la cantidad de estudiantes que tienen problemas para comprender lo que leen. En el análisis cualitativo, mediante este proceso se intenta establecer causales o relaciones a través de valoraciones subjetivas apoyadas en las experiencias o en datos de otros investigadores, que permitan entender cómo se originan. Aquí tenemos la tabla de la primera tabla, comprensión a leer según los estudiantes. Tenemos aquí la variable, la frecuencia. Y en la variable tenemos nunca, a veces, casi siempre. Y pues también tenemos aquí la comprensión a leer de los estudiantes mediante un gráfico de porcentajes de la comprensión lectora de los estudiantes. El análisis e interpretación. Los resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes permitieron establecer que el 33% de la muestra señala que a veces logra entender bien lo que lee, mientras que el 21% señala casi siempre, el 30% nunca y solo el 15% señala que siempre. Estos resultados permiten evidenciar, tal como se señala ampliamente en los diferentes informes de rendimientos y artículos de investigación, que la comprensión lectora es una competencia
dificultar, dificultad que se experimenta en los niños para desarrollar. Esto puede deberse a que de diversas causales como falta de hábitos lectores, exceso de pantallas digitales y un mal abordaje metodológico por parte de los docentes. La tabla número 2, igualmente tenemos las variables que son nunca, a veces, casi siempre, siempre. La frecuencia y el porcentaje, también podemos aquí, tenemos un gráfico en los porcentajes en la lectura en el hogar de los padres de familia, ¿no? Que se pudo sacar. El análisis de interpretación, pues igualmente los resultados de la encuesta aplicada a los padres de familia señalan que el 37% de los niños no muestran nunca interés en la lectura en el hogar. Un 15% señala que a veces, el 21% señala que casi siempre y un 27% indica que siempre. Tenemos como conclusiones, con base en el diseño del proyecto de investigación, se puede concluir que la comprensión lectora es una de las habilidades cruciales para el desarrollo académico y personal de los estudiantes. Sin embargo, informes internacionales e investigaciones en contextos regional, nacional se han clasificado con una mayor posibilidad en el desempeño de los estudiantes, por lo cual es preciso generar estrategias oportunas para su mejora y afianzamiento para así los niños puedan continuar con su aprendizaje de forma efectiva. Finalmente, en cuanto al diseño del proyecto, se puede concluir que se ha cumplido con las etapas y requerimientos propuestos para garantizar a posterior una aplicación efectiva fundamentada en el método científico que permita mejorar la problemática identificada. Continuando con el quinto paso, la formulación de hipótesis. La hipótesis es la aplicación de estrategias para la comprensión lectora mejora el proceso de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes del séptimo grado de la unidad educativa Manuel Calle. Como variable independiente, estrategias para la comprensión lectora y variable dependiente, el proceso de enseñanza-aprendizaje. En cuanto a la metodología que se utilizará, en la propuesta metodológica es la siguiente. En cuanto al enfoque, sería cuantitativo, el diseño transversal descriptivo para una población de 50 estudiantes y una muestra de 25. Buenas noches con todos. Mi nombre es José Luis Andrade. A continuación, yo voy a hacer la explicación de los pasos 9, 10, 11 y 12 del proyecto que hemos elaborado, que es la comprensión lectora en los estudiantes de la unidad educativa Manuel J. Calle. En el paso número 9, luego de haber hecho todo el proyecto, de haber buscado las problemáticas, de haber emitido conclusiones y recomendaciones, nosotros tenemos que realizar el paso número 9. En este caso es la presentación de los resultados. Esta presentación de resultados se lo puede hacer mediante algunas estrategias, que era socialización a padres de familia, a estudiantes, mediante talleres, mediante reuniones o mediante reuniones. Este paso número 9 debe ser desarrollado luego de haber terminado la ejecución de los pasos anteriores. En el paso número 10, nosotros vamos a desarrollar como tal eh, la elaboración de un plan de acción. Este plan de acción viene, contiene los siguientes pasos, que es primero el diagnóstico del problema, ¿sí? Aquí nosotros pudimos encontrar en base a la información obtenida que existe una falta de estrategias afectivas de la enseñanza sobre la comprensión lectora. En los estudiantes tenemos que existe un bajo hábito de lector y escasa motivación. También tenemos impactos negativos en el rendimiento académico. Todo esto nació en base a las encuestas que nosotros elaboramos y en base a las evaluaciones que se fueron tomados a los estudiantes, ¿sí? Y también nos pudimos dar cuenta que existe una brecha digital en el acceso a la tecnología educativa. ¿Cuál es el objetivo de nuestro plan? Es capacitar a docentes en tecnologías educativas, vamos a fomentar las herramientas digitales para el aprendizaje interactivo y vamos a evaluar este impacto en el uso de la tecnología en el rendimiento. Luego de esto vamos a elaborar y diseñar estrategias para innovadoras que ayuden a desarrollar la comprensión lectora en los estudiantes de la unidad educativa Manuel J. Calle.
¿Qué acciones vamos a desarrollar? Vamos a brindar talleres de capacitación para los docentes, una implementación de las plataformas digitales, vamos a crear materiales interactivos, ¿sí? Y asimismo con los estudiantes vamos a vamos a aplicar, perdón, estrategias de lectura, ¿sí? Como lectura guiada, audiolibros o SQRR. ¿Qué recursos vamos a necesitar para la implementación de este proyecto? Un equipamiento tecnológico en computadoras, proyectores, software educativos, personal especializado en capacitación. Vamos a brindar espacios adecuados con laboratorios digitales y un presupuesto para mantenimiento y adquisición de materiales. Esto va a ser evaluado. Dentro del paso dentro del paso número 11, nos piden un cronograma de cómo se van a implementar cada uno de estos pasos. Y dentro del paso número 12 nos piden el informe cualitativo y cuantitativo del proyecto. Al no haber tenido este espacio para poder implementar este proyecto, nosotros, en base a los informes obtenidos anteriormente, más o menos creamos una información de qué impacto podría tener estos proyectos al momento de ser ejecutados. Y tuvimos dos tipos de evaluación, la cuantitativa y la cualitativa. Dentro de la parte cuantitativa, hicimos pruebas estandarizadas de comprensión lectora, un incremento en puntajes académicos, lograremos un incremento en puntajes académicos y también vamos a aumentar el uso de tecnología y su impacto en el aprendizaje. Se cree que existirá un resultado del 75% de mejora en la comprensión lectora en los estudiantes. Dentro de la evaluación cualitativa, los estudiantes van a estar más motivados, los docentes van a adquirir nuevas estrategias para poder ser aplicadas en el aula, ¿sí? Vamos a tener observaciones en el aula sobre la participación y los aprendizajes van a ser más dinámicos y colaborativos. Como conclusión y recomendación, la aplicación de este proyecto en la unidad educativa Manuel J. Calle es un impacto positivo del proyecto en el aprendizaje. Hay que existir la continuidad en la capacitación y personalización de las estrategias y vamos a fortalecer el acceso, perdón, y el uso de tecnologías educativas. Agradecemos a todos los que fueron involucrados en este proyecto, especialmente a los estudiantes de la unidad educativa Manuel J. Calle y su personal docente, quienes serán los más beneficiados con la implementación de este proyecto en su unidad educativa. Gracias a todos por su atención.